El barrio sevillano de San Jerónimo es un barrio como muchos otros que ha ido cambiando a lo largo de todos estos años. Conoceremos historias, anécdotas, situaciones reales, contadas por aquellas personas que residen o vivieron en la barriada en sus años de infancia, entre los 60 y 90. Los hijos de San Jerónimo. Nos ubicamos al sur de la península, en la capital andalusí, una ciudad de aromas de azares, formada de maravillosos monumentos históricos y de su gente. En el distrito norte de la localidad sevillana, junto al cementerio de San Fernando, encontramos el barrio de San Jerónimo. El nombre del barrio procede del edificio histórico y bien conservado que se encuentra actualmente en el mismo barrio de San Jerónimo y que anteriormente era un monasterio. Se conoce como el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. El Monasterio de Buenavista fue construido en el siglo XV, al mismo tiempo que el templete existente encontrado al norte de la barriada, con la imagen reciente del Sagrado Corazón de Jesús. El edificio fue fundado en 1414 por el jurista laico Fray Diego Martínez de Medina, y su construcción duró hasta 1450. En él pernoctaron monarcas como los reyes católicos o Carlos I. Conocido este ambiguo lugar del emblemático barrio, procedemos a los testimonios de vecinos que conocieron los inicios de su urbanización. Yo nací en Lebrija, pero me vine con 4 años, me vine a Sevilla. Mi padre era ferroviario también, era carpintero, vivía en Lebrija, pero después se colocó la Renfe y lo trasladó aquí a Sevilla. En los años 50 por ahí había mucha necesidad de vivienda. Hay aquí unos depósitos de la Renfe, que había 3 bombos de agua y donde suministraban el agua a las máquinas de vapor que había. Y al pie de los bombos de agua le dieron a mi padre la Renfe en un terreno y ahí hicimos una casita. El caso de venirme aquí, ya estábamos buscando piso para casarnos mi novio y yo. Por mediación de un primo mío, pues dice, oye, pues en San Jerónimo están haciendo unos pisos y se están apuntando la gente. Digo, vale, pues llévame. Y en la moto, con mi primo me trajo y me apunté. Al principio no había vivienda, pero cuando llegó la hora, pues ya estábamos dentro, ya teníamos nosotros vivienda. Nosotros cogimos un cuarto, porque aquí se arriaba mucho el barrio de San Jerónimo antes. Cada vez que llovía mucho se arriaba, no estaba la defensa como ahora. Veníamos todos los sábados y todos los domingos a dar una vueltecita por la defensa, a ver cómo iban los pisos. Había unas huertas y había ahí unas vaqueritas y unos caserones por aquí. No existía ni los pasos del patronato, ni existía esto, ni existía nada. Ya han hecho pues un parque precioso para los niños, para todo el mundo, pero antes era vaqueriza. En los años 60 y tantos, 70, es cuando empezaron a construir la barriada Demo, en fin, toda esta parte que está todo lo que nos rodea, todo eso eran huertas y eran terrenos de la Renfe. Estaba la diaria, las máquinas y frente a esta parte estaba recorrido donde era de carpintería, donde reparaban los vagones, los trenes. Eran terrenos de la Renfe y ya a continuación de aquí donde está el camino de Torneo eran las vías del tren. Estaba la vía del tren que llegaba hasta la estación de Córdoba. Ya la parte de Cádiz iba por la estación de San Bernardo, las 2 estaciones de trenes que había en Sevilla en esa época. Antiguamente, San Jerónimo tuvo su propia estación de tren,
cuyas líneas de ferrocarril desembocaban a la siguiente parada, la estación de Córdoba, actualmente conocida como la Estación de Plaza de Armas de Sevilla, creándose así las líneas de Córdoba-Sevilla y de Cádiz-Sevilla. Con la construcción del trazado del ferrocarril y la necesidad de mano de obra laboral en las décadas de los años 50 y 60, la barriada fue creciendo poco a poco hasta ser formada por zonas conocidas como Patronato, Demo, Renfe, Papachina y El Higuerón. Mis niños se educaron aquí divinamente. Mi hija, que fue la mayor, pues actuaba porque hacían teatro y concursos de sevillana en el monasterio. Y mi hijo pues hacía todos los fines de curso con la señorita Margarita teatro. Tengo 3 niñas y un niño. Los 3 han estado aquí en San Jerónimo. Yo llevaba a mi casa, hacía mis mandados, limpiaba mi casa. Había unas cuantas que les gustaban la costura y nos reuníamos aquí cosíamos y hacíamos 4 cosillas. Nos adaptábamos muy bien y hemos sido una familia. Los niños han querido, siguen las amistades de los niños. He estado aquí en este barrio muy contenta y nunca he decidido de irme a ninguna parte, vamos. Venía yo aquí a jugar campo La Renfe. Luego había otro campo que estaba en El Higuerón y había otro campo que estaba en La Charca, donde estaban las coseras de La Renfe. Pero donde más se ha jugado es en el campo de La Renfe. Me compraron una lavadora y yo lavaba la ropa, la colgaba en el patio, las botas las lavaba con una manga y luego le untaba cebo. Y en la plaza compraba cebo y hueso con el tétano. Ya 2 equipos, amateur y juvenil. Y ya estamos en la local de Sevilla. Venían 2 taxis y jugábamos en los pueblos sin estar federal. Ya luego nos federamos, los juveniles fuimos campeones y nos fuimos a un hotel, a Benalmádena. En el hotel puedo decirte la que liaron. Comer, se comía, ramplaba con todo. Y de los helados se comían 20 helados cada uno. Y tu mujer quitaba los helados de una mesa porque decían, ¿de qué van a quedar? Se lo pasaron estupendo, de maravilla. Hubo un tiempo en España en el que lo más común para cualquier matrimonio era tener más de 3 hijos. Además, en tiempo de Franco, el gobierno otorgaba premios económicos a las familias españolas con el mayor número de hijos. Yo me casé con 19 años y al año justo me quedé embarazada de mi niña. Mari Carmen de 5 años, Elisa con 4 y Gerardi con 2. Y encima me estaba embarazada otra vez del que venía. Mi marido lo trasladaron y nos vinimos a Fajeroni. Y él estaba en la Renfe trabajando porque nosotros necesitamos un piso de Renfe. Era por suerte, o sea, mala suerte, tuve que coger un cuarto con tantos hijos, un cuarto. Hice muy buenas veces con mis vecinas, porque mis vecinas eran muy buenas, y a mí me querían todas muchísimo. Así se pasaba muy bien, éramos todos unidos, pero un ambiente muy bonito que había en San Jerónimo. Uy, se podía quedar a los niños solos tranquilos. Cuando venía embarazada, nació Enrique, y al poco tiempo nació Pepe. Y al poco tiempo me quedé otra vez embarazada. Fui al médico. Y me dice el médico, señora, ¿usted no sabe que trae 2 gemelos? Que hacían un corbocho. Yo, mi marido malo de corazón operado y con un marcapaso. Y a los 4 años que mi niño tenía, fallece mi marido. Y entonces dije, Dios mío, a mí me pasó lo que el viento se llevó. Digo, esto me ha tocado a mí, lo tengo que levantar yo como sea, Dios mío, ayúdame. Y me ayudó. Y los tengo hoy, gracias a Dios, todos casados, bien colocados. Y encima, ninguno con la droga, ni borracho, cariñoso, somos toda una piña. Porque son mis hijos, más buenos no lo puede ver el mundo. Y todo el mundo lo quería. Donde se acostaban todos, blanqueaba de noche. Y la lavaba la ropa por las mañanas para que cuando se levantaran tuvieran su ropa.
Le hacía yo hasta la braga de plástico. Porque se meaba mucho algunos. Era muy chiquitito todo. Pañales, trapos. La me daba el carnicero, las manchas de la carne, me las daba y hacía lo que se ponía. Y toallas. Sale la gente en la televisión que ha pasado mucho con 2 niños que queda viuda. Y yo con 8 que tenía. Y sin dinero, sin poder y nada. Algunas de aquellas personas pertenecientes a grupos de jóvenes formados en el barrio entre los años 60 y 90 siguen residiendo en el mismo. Otros viven en pueblos de alrededores de Sevilla capital y en barriadas pertenecientes a la ciudad de Sevilla. Yo soy la sexta de los 8 hermanos, ocupo el 6º lugar. Nacimos en San Jerónimo la mayoría y nos hemos criado allí, en concreto por la parte de Demo, de los pisos de la Renfe, porque mi padre era ferroviario. En los polletes de los portales, en verano, que hacía más fresquito los polletes, nos poníamos a jugar a los cromos. Y a mí me encantaba, los cromos había más chicos, más grandes, con purpurina, con caritas. Después también me acuerdo de Reyes, de la cabalgata de Reyes, de haberme montado un par de veces. Me acuerdo del Liguerón, que es donde se hacía la fiesta del agua, de tirarnos la gente garrafas y cubos de agua y llegar chorreando a casa. Era un barrio obrero, muy joven en aquel entonces, muchísimas familias nuevas creadas, con muchísimos niños, muchísimos colegios, muchísima actividad. Eso era precioso, tío. Es que en aquel entonces no observaba la belleza de que tenía esos huertos. Y cogíamos sobre la marcha los nísperos, se comía todo. Comíamos hasta las espigas del campo. Comíamos vinagrito y comíamos cosas y emoción fuerte. Pues íbamos todos uno detrás de otro, con mi madre y mi padre, a comer pipa con la vecina y nos paseábamos por todo el río, que todo eso era arena y peñasco. Nos pasábamos los banquitos. Mi madre se llevaba los bocadillos por la noche en verano y entonces por la noche salíamos con los bocadillos y la cena. Jugábamos allí alrededor de los banquitos y las madres se sentaban y hablaban de sus cosas y cuando nos parecía pues ya nos subíamos para la casa. Había 2 canales en la televisión cuando nosotros éramos chicos para ver. Entonces nos recogíamos a las 6 de la tarde a merendar, a ver Barrio Sésamo y cuando terminaba a las 7, ¿vale? Pues entonces otra vez a la calle. Y te podías pegar en la calle hasta las 10 de la noche. Bueno, mi madre tenía 8 hijos, pues no teníamos dinero para comprar juguetes. Pero nosotros tenemos mucha fantasía. Me hacía un fondo de la fase del juego. Me hacía los muñequitos, los pintaba y los recortaba. Y eso eran los muñequitos de la fase. Le hacía la vida y con los dados jugábamos. Esa parte de que ese niño se recreaba, de decir, no tengo para comprar una maquinita, voy a recrear el juego de la maquinita. Yo me acuerdo mucho en la defensa del río, cuando nos tirábamos con las tapaderas de los bates, llegábamos hasta el río y éramos libres, éramos seres libres. Los tubos. Los tubos, cruzar los tubos. Que le decíamos los gamberros. Los eucaliptos. Lo que se pasaban los tubos andando. Yo creo que era, para nosotros, un paraíso. Un paraíso. Y las cajas de Nivea llenas de cromos, Nelly. Es verdad. Jugando a los cromos. Es verdad, los cromos hacían así. Y el que daba la vuelta se ganaba a todos los que daban la vuelta. Totalmente. Estábamos en la calle todo el día. Es verdad. Absolutamente. Yo recuerdo que jugábamos mucho a la lima, jugábamos al trompo, jugábamos a las bolas. El escondite. La billarda. La billarda. La billarda era un palo. Hemos tenido un entorno privilegiado. Sí. Con el río al lado. Invento todo. ¿Qué? No, inventado, Porque pero había mucha creatividad. Yo calculo así, 16 horas estábamos en la calle. 4 o 5 horas para dormir, 4 o 5 horas en el colegio. No teníamos hora de calle. Era como el... una Pero forma de del relación. colegio, salgo del colegio, venga, fútbol, venga, no sé qué, era como estar con tus amigos. Es que salíamos, por ejemplo, un sábado, por ejemplo, ¿no? Oye, que hay partido a las 10.
y te Sí. ibas a las 10 de la mañana y no volvías a tu casa hasta las 3:30, las 3 de la tarde y tu madre no sabía nada de ti. Jugar la lima, la canica, Artrompo. Eran como el tiempo, ¿no? Por ejemplo, había un tiempo de la lima. Que cuando Y llovía. era cuando llovía. ¿Por qué? Porque los jardines, que no estaban tan cuidados ni tan maravillosos como están hoy en día, estaban un poco más dejados, pues se generaban unos espacios como de barro, así blandos, y se podía hincar la lima. Las cartas sobrantes, las que no pegábamos en los árboles, no las jugábamos en los portales, pues a ver quién ganaba más cartas. Con un tablero de madera y se simulaba los juegos estos de petacos. Se ponían puntillas, se hincaban puntillas y ahora se ponían gomitas y con una bola, con una canica y unos palillos de tender eran los petacos. Los rodamientos, los cojinetes, hacían patines con eso, o te ponían un carrito así de madera, un eje así de madera, Sí, un y volante. metían un volante y ahora con el carrito Uno ese. empujaba y otro se montaba. Nosotros particularmente aquí en una zona que se llama Los Banquitos, y la particularidad que tenía el campo de fútbol es que era en forma de L. Eso nunca jamás se vio. O sea, un campo de fútbol de 90 en grados. forma de L. Ángulo de En los 90 grados. ángulos de 90 grados, en los cuales las porterías estaban compuestas por un husillo y la pared de una academia, y por la otra parte era una cabina de teléfono y la pared de la misma academia. Cada media hora se enmarcaba una pelota en lo alto de la Estaba allí, de la que oficina. yo recuerdo, ¿verdad? Recuerdo que estaba allí la frutería de Rosa, que ahí teníamos Sí. que... Bueno, la frutería de Rosa tenía No, los cristales, sí. ¿cuántas veces le hemos partido? Sí, le hemos roto bastante cristal. Jugábamos mucho en la calle, estábamos siempre Es que jugábamos en la siempre en la calle. calle. Sin peligro ninguno, Sin porque peligro. y además jugábamos Sin con las peligro. piedras, nos tiramos Bueno, pedras, bueno. jugábamos con la lima, Bueno, y, bueno. bote. Y nunca había peligro. Jugábamos al bote, el bote era, poníamos una pelota o un bote que era de la Bote de leche, suavizante. de suavizante de leche, y le dábamos la pata y todo. Era súper Cuando, divertido. cuando no teníamos bote, pues agarrábamos lo primero que pillábamos. Y si no, empezaron a salir las latas de estas de refresco y jugábamos al fútbol con las latas. Fíjate cuando le dábamos con la cabeza a la lata. Pues no nos pasaba nada, ni un arañón, no pasaba nada. Nada. Yo pienso que éramos súper felices. Sí. Y nosotros jugábamos a la teja, al elástico, a 1000 juegos. Al pilla-pilla, Al pañuelito. Al pañuelito. Oh. Lo que pasa es que cuando uno decía, vamos a jugar pañuelito, ya todos los grupos que veías por allí, todo el mundo jugaba al pañuelito. Claro. Cambiamos Es verdad, a jugar eran al bote, modas, pues eran todo el mundo modas. jugábamos al bote. Ahora que están jugando allí a las cartas, pues todo el mundo a las cartas. ¿Qué teníamos nosotros cuando chicos? El domingo íbamos todos a misa. El domingo era ir a misa. O ir a ver un partido de fútbol. En el verano lo que íbamos de vez en cuando era al cine de verano. Los energéticos, Rocky, también lo he visto yo. Hola, de ahí. karate, que salían todos los niños dando karate. Cuando salíamos del cine veíamos el luchador magno. Y entonces era un karateca que le faltaba un brazo. Y cuando salíamos del cine íbamos todos con un brazo atrás, pegando patas. Y nos íbamos peleando todo el camino hasta casa con un brazo atrás. Éramos luchador manco. Era tremendo. Dábamos el día que íbamos ahí todos juntos, íbamos todos juntos al cine. Pues nosotros llevábamos bocadillo, pero el madre llevaba un plato, me acuerdo yo de aquello, patata frita con huevo. Y a una que te vas a acordar, dime. El lava azul. ¡Hombre! ¡Totalmente! Ah, ¡Oh, que qué sí. bonita! Y esa la por vi- yo la vi en el por cine de favor, si es verano. que yo me veía en el mar. Cuando ya empezamos a salir, que nos unimos a este grupo, pues quedábamos en la media luna. En la media luna era como pasar la frontera del bien y del mal, porque nosotros teníamos restringido pasar del cruce y era como llegar a un sitio entre comillas prohibido. Qué bien por ir a ese sitio. En la luna había unos banquitos y ahí lo que hacíamos era hablar. Y luego nos íbamos a un sitio que se le llamaba la socia, que era la asociación, donde valía un vasito de casera. 75 pesetas, el vaso de casera y la tapita de ensaladilla. Y la Estaba tapita muy bueno, de Eso, pero eso nos duraba a nosotros todo el día. Exactamente. Porque es lo que había. Y la velada, las ganas que teníamos cuando llegaba. Y los cabezudos, ¿acordáis? De los Hombre, por favor, y el cabezudos. toro, qué miedo. El Yo no toro quiero me dar daba miedo, pánico. me daba miedo. Yo creo La verdad es que éramos toda una piña, éramos una familia. Sí, Eso sí, sí es verdad. Nos defendíamos todos. unos con otros. Era un parque infantil de los de toda la vida, con albero, allí había detrás un tobogán y aquí había una especie de cuadritos metálicos donde los niños nos sentábamos y
Y eso fue así durante muchos años, que era el parque donde jugábamos, donde quedábamos. Entonces, eso puede decir que yo soy genuino de San Jerónimo porque aquí sigo, porque jugamos ahí detrás, que entonces ahora hay una calle, pero entonces era todo tierra hasta llegar al río. Había ocasiones en las que jugábamos a escondernos entre los matojos y hacíamos equipos. Porque aquí antes lo que había era un muro y, digamos, atrás, ahí dentro, vivía una familia, los Pipió, apellido Calé, podían, y una de las cosas que hacían era vendernos chucherías a los niños en un, no se ve de aquí, sino detrás del edificio, había otro muro que comunicaba con lo que era el patio del colegio. Bueno, pues había una pequeña abertura con una valla metálica y ahí pues ponían una especie de puestecito improvisado y ahí nos vendían chucherías. Del colegio, un colegio público, yo creo que nosotros mejor educación no hemos podido tener. Los profesores, yo no tengo quejas de ninguno de ellos, eran todos unos grandes profesionales y yo la verdad yo salí muy contento. Que salimos muy bien preparados, tanto desde un punto de vista de los contenidos, es decir, del currículum, como en valores. Nuestros profesores eran la continuidad de nuestros padres, eran educadores y hoy en día no existe eso, no existe el respeto al profesor, pero sí es verdad que nosotros, nuestros profesores, eran como nuestros padres, nos educaban. Aparte de enseñarnos, nos educaban. Y el respeto nos ha llevado también a ser respetuosos con otras personas. Eso se compartía más por eso, porque no todo el mundo tenía de todo. El que tenía, pues compartía, obviamente. Comentado, pues había más respeto por los padres que ahora. Y las figuras paternas y maternas, pues se respetaban. Recuerdo que cuando jugábamos en la calle, si a lo mejor venía algún matón, que el matón simplemente era alguien que era mayor que nosotros y por la edad pues se aprovechaba. Si alguien llamaba al padre o a la madre, el padre o la madre bajaba, pues el matón como que se sentía compungido, como decía, oye, que hay una figura adulta que me está... Y digamos como que ahora no, eso ha cambiado y ya ese respeto pues ya ha desaparecido. Nosotros te buscaban la vida, el que no tenía bicicleta, si se llevaba bien con el que tenía bicicleta. El que no tenía balón, si quería un balón, tenía que llevarse bien con el que tenía balón. Lo que tenían los demás lo compartíamos. Nosotros sabíamos a la hora que había que estar en casa para comer, que estábamos todos para comer, a la hora que había que recogerse para cenar, y no había reloj, nosotros no teníamos reloj ni nada, pero sabíamos todo a la hora que teníamos que estar. La bronca estaba garantizada porque siempre llegabas a mesa puesta. Por una parte era una maravilla, pero por otra parte, lávate las manos, lávate esa cara, giraban las esquinas. Babuchazo que tiraba la babucha, yo no sé cómo daba la vuelta, pero al final te daba. Y los pellizcos. Pellizcazos gordos y no pasaba nada. Bronca, pero no pasaba nada. Teníamos padres que con solo una mirada era como bar driver, una sola mirada en la distancia te electrizaba la médula espinal y tú sabías que te tenías que parar o no estabas haciendo algo bien. Eso ocurría antes porque además te daban esos valores, el respeto, la educación, una fe en esos profesores que son tu segunda casa, una vecina que si la ves cargar le ayudas y le subes la compra con ella. Un buenos días, unas buenas tardes. Éramos pequeños todavía que no teníamos noción del todo de las cosas y a las 4 o 5 de la tarde nos cruzábamos un vecino y decíamos buenas noches, el vecino se sonreía. El quiero no puedo que hay hoy en día no lo había. Nos conformábamos con todo. Hoy en día los niños con 12, 13, 14 años ya están pensando en todo. Pero nosotros era divertido. Pero porque tienen los móviles, tienen acceso a todo. De muchas cosas. De muchas cosas que no entienden ni comprenden y que creen que es algo de ser mayor. Y ya lo que hay que educar a esos niños es decirle no, el móvil no. El móvil fuera. La maquinita una horita. Aparte no se expresan con los amigos. No juegan. Que el deber de los niños es jugar y abrir su mente. Jugamos tanto juegos de niñas como juegos de niños. Ahí no había discriminación ninguna. Entonces te tenías que averiguar cómo entretenerte. Yo nunca, que yo no recuerdo de pasarlo mal y yo no tenía nada. Y soy feliz. Ahora por mucho que tienes no eres feliz. Y antes éramos felices con un poquito.
Sin ningún tipo de duda volvería a mi época de antes, con mis mismos amigos, ¿vale? Disfrutando de la vida. Hemos sido felices, yo creo que sí. Se vivía feliz, Mi infancia y mi juventud no la cambio por nada. No, aunque soy feliz hoy en día con mi edad, pero vamos, me encantaría volver atrás. Yo volvería a mi infancia y mi adolescencia, volvería con los ojos cerrados, porque si soy lo que soy es gracias a eso que he vivido. Yo sí volvería a mi infancia, con los ojitos cerrados, lo bien que me lo pasa yo y además que es que a esa que tiene tú de niña, después se pierde y la verdad es que son los años más mejores de mi vida. Yo ya viví lo que tuve que vivir en mi infancia y ahora estoy en otra etapa que también es igual de ilusionante. Evidentemente me la tengo que trabajar, antes no me la tenía que trabajar, tengo que disfrutarla, pero yo ahora me quedan muchas cosas bonitas por vivir. De verdad, realmente lo pasamos bien. Sin tener un duro, los tíos más felices del mundo. Por supuesto que sí, y seguro que no sería mejor. Vamos con los ojos cerrados, lo voy a volver. Volvería a la época infantil, cuando jugábamos en la calle sin problemas. Yo sí volvería, yo creo que sí. Pero sí con los mismos valores, los valores sí seguía con los mismos sitios. Yo volvería a esa época y ojalá ahora los niños tuvieran la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos. La verdad que yo veo la vida de hoy en día y sí la cambiaría, pero para volver a la vida de antes. Creo que soy afortunado. Creo que ha sido toda una bendición, digamos, haber vivido esa época en San Jerónimo. Hoy en día el barrio ya no es el mismo, pero perdura en el recuerdo de todos los que vivimos allí en estos años y que con cariño y nostalgia seguimos contando sus historias de este maravilloso lugar.